Estábamos hablando de política internacional. Para nada hablábamos de mujeres, de cuestiones de salidas ni de cosas raras. Para nada. Estábamos todos hablando de política internacional por si tenían alguna duda. ¿Cómo lo que van a ver ahora? Porque nos estábamos informando acerca del informe de las Pussy Riot. Ya estuvo hablando Mariana acerca de estas chicas que realizaron una manifestación en una iglesia ortodoxa rusa contra el gobierno de Putin y la desmesurada condena que tuvieron, que básicamente eso es lo que llamó la atención, porque hay algunas de ellas que están condenadas a 2 años de prisión por esta protesta de 3 minutos. Un poco desmedida la cosa, se lee desde todos los ámbitos. Lo cierto es que lo interesante también es en qué contexto se da esto, cómo puede darse esto. ¿Querés entenderlo? Primero el informe, después José te lo explica. Una banda de chicas punk llamada Pussy Riot toma por sorpresa a los feligreses de la Catedral Cristo Salvador en Moscú. Lo hicieron en contra de la manifestación de la Iglesia Ortodoxa Rusa a favor de la reelección de Putin. Para algunos, su concierto eclesiástico ha sido heroico. Les pareció que había que marcar que la Iglesia Ortodoxa Rusa no tenía por qué involucrarse en la opinión política o buscar influir en la opinión política de la gente a un mes de la elección. Fue una mezcla entre un concierto de música de rock pesado y una vigilia de oración a la Virgen María, a quien le imploraron que eliminara a Vladimir Putin de su cargo. Básicamente lo que hicieron fue entrar a una iglesia y cantar una canción. No rompieron nada, no violentaron a nadie, no hubo ningún hecho de violencia. Varios días después, 2 presuntas participantes de esta protesta fueron detenidas. Tienen 22, 24 y 30 años, y 2 de ellas son madres. Para los ortodoxos, han tomado el nombre de Dios en vano. Las 3 componentes del grupo Pussy Riot, detenidas tras cantar en una iglesia en contra del presidente Vladimir Putin, han sido condenadas por la juez Marina Sirova por vandalismo motivado por odio religioso. Las integrantes del grupo Pussy Riot denunciaron un proceso estalinista orquestado desde el poder. Estados Unidos y la Unión Europea consideraron desproporcionada la condena y pidieron que se revise la sentencia. El punk rock tiene acción de ese tipo. No es solo, nunca fue solo un estilo musical. Siempre tuvo como una ideología contestataria y de acción. Ave María. Bueno, a ver, nuestro experto en política internacional, don Joe Nathanson, todo tuyo. Bueno, a ver, ¿qué decían las Pussy Riot en la iglesia ortodoxa rusa? Decían, madre de Dios, échenlo a Putin. Eso es lo que ellas estaban diciendo, por eso fueron condenadas, como decía el informe, como explicó Mariana hace unos días, a 2 años de prisión con trabajos forzados, algo que existe todavía en Rusia. Me parecía que era un tema interesante como disparador para hablar sobre Rusia hoy. Rusia, ¿qué es Rusia? ¿Rusia es una democracia o es un autoritarismo? Se discute si es un sistema democrático o un sistema autoritario. Algunos dicen que es un autoritarismo democrático, otros dicen que es una semidemocracia, todos conceptos gelatinosos, digamos, porque sí, la verdad que o es una democracia o es como una persona que está un poco embarazada, digamos. Pero a ver, ¿está o no está, ¿cómo se elige el presidente? Empecemos por el básico. El presidente se elige en elecciones, en principio, limpias. En las últimas hubo sospechas de fraude, pero todo el resto del sistema está muy contaminado por prácticas autoritarias. Las últimas fueron en marzo. Las últimas hecho, fueron en marzo. Esta manifestación fue en febrero. Sí, ahí lo que pasa es que ahora toma actualidad porque se conoció la condena el viernes. Exactamente, fue antes de las elecciones. Putin, a ver, al mismo tiempo, vos decías, ¿cómo se elige al presidente? Bueno, se lo elige en elecciones aparentemente limpias. Digo aparentemente porque en las últimas hubo sospechas de fraude. En las últimas elecciones, que fueron en marzo, Putin sacó el 63% de los votos. Había sido ya presidente de Rusia entre 2000 y 2008, después un periodo que fue primer ministro y puso a un amigo de presidente, a Medvedev, de presidente, y ahora volvió a ser elegido presidente. Seguramente si las elecciones fueran totalmente limpias, Putin ganaría igual. Ahora, la democracia no son solo elecciones, la democracia son respeto a los derechos, respeto a las minorías, independencia de la justicia. Bueno, todas estas cosas en Rusia o no existen o están muy debilitadas, digamos. Pero tienen un sistema parlamentario, digamos, como el nuestro, como el que nosotros... Tienen un sistema presidencialista, con un primer ministro que sería el equivalente acá a un jefe de gabinete. Okay. Ahora,
Porque al mismo tiempo hay que decirlo, Putin, que es el que, digamos, impulsó la condena contra estas chicas, es al mismo tiempo un personaje muy popular en Rusia. O sea, no es que la gente no lo quiera y que es un tirano, digamos, como Pinochet, qué sé yo. No, Putin es un personaje querido en Rusia, es un líder muy popular porque es el responsable del despegue ruso. Después de la caída del muro de Berlín, de la perestroika y de la apertura rusa al capitalismo y a la democracia, el glasnost y la perestroika, Rusia vivió un periodo de mucho desorden, en el cual perdió una parte muy importante del territorio, que era el territorio de la Unión Soviética, perdió casi el 40% del territorio, más o menos. Sus fronteras volvieron a las que eran en el siglo XIX, las fronteras rusas del siglo XIX. Las zaristas. Exactamente, a las fronteras del periodo zarista. Un periodo de mucho desorden, con inflación, con desórdenes sociales, con pequeñas guerras civiles en diferentes lugares, etc. Bueno, Putin fue el responsable de ordenar eso, de reordenar eso, y al mismo tiempo de conseguir un despegue económico de Rusia muy importante, ayudado, claro, por los precios del petróleo que subieron muchísimo. Entonces, Putin es un líder con muchos componentes autoritarios que hace que metan presas a estas chicas por protestar y al mismo tiempo un líder muy querido por el pueblo ruso, muy valorado por el pueblo ruso. Esta contradicción es la que está en Rusia hoy. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. En el bloque que viene, Martíncho te presenta unas bikinis rarísimas. Bikinis que no se usan en el cuerpo. Te lo juro. No te vayas.